El día que comenzó el capítulo más oscuro de la vida de Edmundo, nadie en la casa imaginaba que unas horas después todo cambiaría por completo. La mañana había transcurrido con una tranquilidad engañosa, de esas que parecen normales solamente porque todavía nadie conoce la noticia que está a punto de romperlo todo. Edmundo se encontraba concentrado en sus asuntos, mientras Frida había salido para resolver unos pendientes personales. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella salida terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Frida había recorrido apenas unas calles cuando un vehículo apareció de manera repentina, y varias personas descendieron para obligarla a subir. Todo ocurrió en cuestión de segundos. No hubo tiempo para pedir ayuda, ni para comprender quiénes eran aquellos hombres, ni siquiera para reaccionar correctamente. Cuando Edmundo recibió el aviso, sintió que el mundo se detenía. Lupe fue una de las primeras personas en darse cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. Encontró a Edmundo completamente alterado, incapaz de organizar sus pensamientos. Había recibido una comunicación que confirmaba que Frida había sido secuestrada y que los responsables exigían una cantidad millonaria a cambio de su liberación. La amenaza había sido brutal. Si acudían a la policía, Frida moriría. Edmundo quedó paralizado ante aquellas palabras. Durante años había enfrentado problemas, enemigos y situaciones difíciles, pero aquella vez la amenaza no estaba dirigida contra sus negocios, ni contra su patrimonio. Estaba dirigida contra la mujer con la que compartía su vida. Lo primero que quiso hacer fue comprobar que la información fuera cierta. Después entendió que no había tiempo para dudas. Los secuestradores habían dejado instrucciones precisas y habían advertido que cualquier intento de rastrear el teléfono o pedir ayuda a las autoridades podía costarle la vida a Frida. Edmundo sabía que la decisión que tomara en las siguientes horas podía determinar si volvía a verla. La cifra exigida era enorme, pero para él el dinero había dejado de tener importancia. Podía perder una fortuna y reconstruirla con los años. Lo único que no podía reconstruir era la vida de Frida. Lupe intentó mantenerlo tranquilo. Le llevó agua, preparó una infusión y trató de convencerlo de que comiera algo. Edmundo apenas podía sostener la taza entre las manos. Tenía el rostro desencajado y una herida superficial producto del momento de desesperación que había vivido cuando recibió la noticia. Lupe insistió en que debía cuidar su corazón y mantenerse fuerte porque, si los secuestradores llamaban nuevamente, necesitaban que estuviera en condiciones de responder. Edmundo agradeció el cuidado, pero no podía apartar de su cabeza una sola pregunta. ¿Dónde estaba Frida y qué estaban haciéndole? La posibilidad de avisar a Macarena apareció inmediatamente. Edmundo sabía que no podía mantenerla al margen porque se trataba de su madre, pero también tenía miedo de provocar una reacción impulsiva. Macarena podía llamar a la policía, buscar ayuda por su cuenta o intentar encontrar a Frida sin medir las consecuencias. Aún así, ocultarle la verdad era imposible. Cuando finalmente recibió la noticia, Macarena quedó completamente destruida. Durante unos segundos no pudo pronunciar palabra. Después comenzó a preguntar dónde estaba su madre, quién la había secuestrado y cuánto dinero estaban exigiendo. Edmundo trató de tranquilizarla asegurándole que pagaría lo que fuera necesario. No permitiría que el dinero fuera un obstáculo. El problema era que los secuestradores no solamente exigían una cantidad enorme, sino que habían establecido un límite de tiempo. 24 horas. Ese plazo convirtió cada minuto en una amenaza. Macarena pensó inmediatamente en los enemigos que su familia había tenido en el pasado. No podía evitar preguntarse si aquello era una venganza que finalmente había alcanzado a Frida. Edmundo descartó la posibilidad porque nunca había recibido una amenaza previa relacionada con aquella situación. Todo indicaba que los secuestradores habían escogido a Frida por una razón distinta. Sabían quién era Edmundo. Conocían sus recursos y estaban convencidos de que podía pagar. La casa comenzó a llenarse de tensión. Cada teléfono que sonaba provocaba que todos se miraran. Cada automóvil que pasaba frente a la propiedad parecía despertar una nueva sospecha. Lupe caminaba de una habitación a otra tratando de mantener el orden, mientras Macarena permanecía sentada con el teléfono en las manos. No podía dejar de pensar en la última conversación que había tenido con su madre. Habían discutido. Las palabras habían sido duras, y ahora aquella discusión se repetía en su cabeza una y otra vez. El mayor miedo de Macarena no era solamente perder a su madre. Era perderla sin haber tenido la oportunidad de pedirle perdón. Alejandro se enteró de la situación poco después. Macarena lo llamó porque necesitaba a alguien en quien confiar, y porque sabía que él podía mantener la cabeza fría, incluso en medio de una crisis. Cuando Alejandro llegó, encontró a Macarena completamente desesperada. No intentó hacer preguntas innecesarias. Se sentó junto a ella y la ayudó a ordenar las ideas.
Le recordó que Edmundo tenía recursos suficientes para cumplir con el rescate y que, aunque la situación era aterradora, los secuestradores buscaban dinero y eso podía jugar a su favor. Pero Alejandro también sabía que nada estaba garantizado. Había visto suficientes historias para comprender que pagar un rescate no siempre aseguraba una liberación inmediata. Sin embargo, no quiso transmitirle aquel pensamiento a Macarena. En ese momento necesitaba esperanza, no más miedo. Mientras todos esperaban la siguiente llamada, Valentina comenzó a enterarse de que algo grave ocurría. Al principio solamente recibió mensajes incompletos. Después comprendió que se trataba de Frida. La noticia la golpeó con fuerza. Aunque su relación con aquella familia había atravesado momentos complicados, no podía permanecer indiferente ante un secuestro. Valentina pensó inmediatamente en Alejandro. Sabía que él estaría involucrado de alguna manera porque no era capaz de abandonar a alguien que necesitara ayuda. También conocía a Edmundo y sabía que haría cualquier cosa por recuperar a su esposa. Lo que no sabía era cómo podía ayudar sin empeorar la situación. Alejandro recibió entonces una llamada que cambió la dinámica de la noche. Los secuestradores habían decidido comunicarse mediante una videollamada. Todos tuvieron que guardar silencio. Edmundo fue colocado frente al teléfono mientras los demás permanecían fuera de cámara. La instrucción era clara. Debía aparentar estar solo. La pantalla finalmente se encendió. Edmundo vio a Frida. El impacto fue inmediato. Por unos segundos olvidó respirar. Frida estaba asustada pero consciente. No podía acercarse demasiado a la cámara. Las personas que la vigilaban permanecían fuera de cuadro, pero sus voces eran suficientes para demostrar que no estaba sola. Edmundo quiso preguntarle si estaba herida. Los secuestradores no le permitieron hacerlo. Le dieron una cifra y un plazo. $4 millones en efectivo. 24 horas, Edmundo aceptó. No discutió. No intentó negociar. Solamente pidió que no le hicieran daño. La respuesta fue una amenaza que hizo que todos los que escuchaban sintieran un escalofrío. Si el dinero no aparecía, comenzarían a enviarle a Frida por partes. Edmundo sintió que las piernas le temblaban, pero logró mantenerse firme. Les aseguró que conseguiría el dinero y que cumpliría cada instrucción. La comunicación terminó abruptamente. Durante varios segundos nadie habló. Macarena rompió en llanto. Alejandro la abrazó y trató de sostenerla mientras Edmundo permanecía frente al teléfono apagado. Lupe volvió a llevarle agua. Esta vez Edmundo ni siquiera la miró. La amenaza había cambiado completamente el escenario. Ya. No se trataba solamente de esperar una llamada, ahora tenían que conseguir $4 millones en efectivo y hacerlo sin despertar sospechas, Edmundo. Comenzó a revisar sus cuentas, propiedades y recursos disponibles. Tenía suficiente patrimonio, pero reunir semejante cantidad en efectivo en tan poco tiempo era complicado. Además, los secuestradores podían estar vigilando sus movimientos. Cada transferencia, cada llamada y cada retiro podía ser detectado. Alejandro comprendió que necesitaban actuar con inteligencia. Le propuso a Edmundo preparar varias rutas financieras al mismo tiempo, para evitar depender de una sola opción. También sugirió revisar las instrucciones que habían dejado los secuestradores para identificar posibles errores o patrones. Edmundo aceptó. Por primera vez desde el secuestro, alguien estaba pensando más allá del miedo. La madrugada avanzó lentamente. Macarena no quiso irse. Permaneció en la casa junto a su tío y Alejandro. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, imaginaba a su madre sola en algún lugar desconocido. Recordaba sus discusiones, sus momentos felices y todas aquellas ocasiones en las que había pensado que todavía tendrían muchos años para arreglar sus diferencias. Ahora el tiempo parecía haberse convertido en su peor enemigo. Alejandro se mantuvo a su lado durante toda la noche. No hizo promesas imposibles. Simplemente le aseguró que no se iría. Macarena encontró cierta tranquilidad en aquella presencia. En medio del caos, saber que alguien estaba dispuesto a quedarse resultaba más importante que cualquier palabra. Mientras tanto, en un lugar desconocido, Frida intentaba mantener la calma. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Había perdido la noción de las horas. Tenía miedo, pero también comprendía que cualquier movimiento impulsivo podía empeorar la situación. Intentó observar los detalles del lugar. Sonidos, olores, voces, cualquier cosa que pudiera servir para identificar dónde se encontraba. Uno de los secuestradores entró para dejarle agua y comida. Frida aprovechó para observarlo. No sabía quién era, pero había algo en su forma,